Agradezco una vez más a todos aquellos que están viendo este programa de Discutamos México y asimismo quiero dar las gracias a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach de Fomento Cultural Banamex, al maestro Rodrigo Moreno del posgrado en Historia de la UNAM y al doctor Jaime Rodríguez de la Universidad de California en Irvine, el que hayan aceptado estar hoy aquí para este programa en el año del Bicentenario. La temática que vamos a discutir en este, que es el último programa dedicado al proceso de la independencia, es la correspondiente a Agustín de Iturbide y el Primer Imperio. Esto es, al fin del orden colonial y al primer gobierno del México independiente. Y de entrada, quiero decirles que esta es una etapa del proceso de la independencia que es la que menos clara me queda de todas. En todas tengo dudas, tengo cuestionamientos, pero esta es la que creo que necesita de una mayor aclaración, de una mayor percepción, de una mayor, estudio, ¿no? Después de la prisión y de la muerte de Morelos y de José María Morelos, la insurgencia fue perdiendo ese centro coordinador que intentó ser primero la Junta Nacional, la Suprema Junta Nacional Americana, la que se estableció en Zitácuaro, y sobre todo el Congreso de Chilpancingo, el Supremo Congreso Nacional Americano, y se convierte en una insurgencia muy desperdigada por distintas regiones, pero no desaparece esta insurgencia, sino nada más se desperdiga, y de hecho, como ayer señalaba, o en alguno de los otros programas he señalado, que es una insurgencia que ha costado más al régimen que lo que costó quizá la primera, ¿no? Entonces, este es el primer punto, el de la última insurgencia que quisiéramos tratar aquí, y le quería preguntar a mi amiga, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, ¿qué nos puedes decir, Guadalupe, sobre esta, la última, la postrera insurgencia? Bueno, yo creo que después de la muerte de Morelos, que verdaderamente es, diría, el inicio del fin de la insurgencia, en esa etapa que actúa la insurgencia no a la defensiva, porque después ya para 16 empieza a tomar una actitud de defensa más que de atacar. Se va a ir a recluir a lugares difíciles de acceso, como los fuertes, como sería el fuerte de Comanja, en la Sierra de Comanja, cerca de la villa de San Sebastián de León, y se irá también al fuerte de los Remedios, cerca de Pénjamo, pero son lugares difíciles de acceso donde ellos se refugian y se desperdiga la insurgencia, como bien lo has dicho, porque falta también un dirigente carismático, con el tamaño, con las cualidades de un Morelos. Como decía Carlos María de Bustamante, muerto el pastor, las ovejas se dispersaron. Y esa es la realidad. Sí existe la insurgencia y va a continuar, pero ya no tiene la fuerza, ni tampoco la causa tiene, diríamos, el entusiasmo que tuvo anteriormente. Va a venir en un momento dado cierta esperanza con la llegada a Soto de la Marina de Javier Mina y de sus expedicionarios, que son como 300. Ellos al llegar, que es un grupo muy heterogéneo, yo no sé ni cómo se entendían, porque hablaban varios idiomas, quién sabe cómo. Pues pero eran inglés. Muy obedientes. Sí, eran oficiales. En su primera propuesta, Mina en Londres había pensado venir a ayudar a Morelos, trayéndole oficiales, porque soldados sí había, pero no había los veteranos de guerras tan conocidas como son las guerras napoleónicas. Muy fogueados, sí. Y entonces ellos querían traer oficiales, y de hecho eso es lo que trajeron, ¿no? Tanto veteranos de las guerras europeas como veteranos de la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Esos veteranos venían a entrenar tropas, pero la realidad que va a encontrar Mina es totalmente diferente a lo que se había imaginado. Él creía que había puertos insurgentes a donde llegar, no encuentra ninguno, tiene que desembarcar en Soto de la Marina. Cree que hay un congreso, el congreso ya no existe, Manuel Mier y Terán lo había totalmente ya cancelado, y ¿quién va a pagar las deudas de Mina? Porque Mina se ha endeudado creyendo que hay un congreso, hay un gobierno insurgente, hay una cabeza del movimiento, y ya no hay. También él cree que viene a un pueblo que ama la Constitución y que tiene intereses republicanos, y tampoco existe eso en la Nueva España,
donde la Constitución de Cádiz era más conocida, pero la de Apatzingán realmente circuló muy poco y no fue tan conocida y menos defendida, ¿verdad? Entonces, en realidad, él llega y la Nueva España a que viene no es la que él creía. Y es muy interesante ver cómo hasta prácticamente cerca de Zacatecas no encuentra un solo grupo insurgente. Lo va a encontrar hasta allá, se reúne con Pedro Moreno y van y se refugian al Fuerte del Sombrero. Y todos sabemos pues que fueron sitios muy dolorosos, muy cruentos, donde la mayoría de los defensores de los dos fuertes van a morir, sea por las armas de los realistas o sea porque se despeñaron en las rocas queriendo huir en la noche, ¿no? Entonces, creo yo que también hay otro elemento muy importante. Ya para 1815, el espíritu que empieza a generalizarse en la Nueva España, se quiere la independencia, pero no con métodos violentos. La gente está cansada después de más de 5 años de guerra, de la violencia, de la destrucción en las ciudades, de la falta de abasto, las epidemias que habían tenido lugar, que habían, pues, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de cada 8 habitantes había muerto 1. Esos efectos de la guerra que nadie conocía ni esperaba, ya los habían cansado y sí se quería la independencia. Hay un documento muy interesante, es un documento realista y va explicando cómo está cada provincia de toda la Nueva España, y la mayoría se dice el espíritu de independencia está muy vivo, el espíritu de independencia está muy fuerte, es decir, se perdió la insurgencia, yo creo, militarmente, pero ganó en convencer que era necesaria la independencia. Eso es lo que está pasando de 17, y hay otro elemento. El virrey Juan Ruiz de Apodaca viene con otra actitud que no fue la de Calleja, que era más conciliadora, y va a otorgar 17,000 indultos. Y entonces vamos a tener personajes muy importantes que se van a indultar y ya no van a participar en la guerra. Entonces sí empieza a vislumbrarse, como diría, y a mí me gusta mucho lo que decía la condesa, la segunda condesa de Regla. Ella decía, no se pueden convencer que esta guerra no puede terminar a balazos, se tiene que terminar a abrazos. Y creo que es lo que va a pasar, sobre todo 18, 19, 20, se ve que ya no hay salida más que un consenso. Ya el grupo de Mina lo había pensado, ellos lo habían pensado desde Inglaterra. Había que unir a realistas y insurgentes para crear un solo ejército. Eso, Jaime, tú has trabajado algo al respecto en cuanto, me has explicado en algunas ocasiones, ¿cuál es la vinculación que se da entre esta última insurgencia y los descontentos? Y por última insurgencia es ya la del mero final, la de los 20. Sí. Bueno, yo diría que tengo una visión un poquito diferente. Por lo que yo he visto, independencia en muchos casos quería decir autogobierno, no quería decir separación. Y eso era muy importante porque continúa después. Entonces, la insurgencia se quiebra y se dispersa por gran parte de México. Y para mí, los intereses locales son los más importantes para los insurgentes. Y por ejemplo, como tú muestras en tu libro de los Llanos de Apan, el pueblo apoya a los insurgentes siempre que es útil y después deja de apoyarlo. Pero en ese sentido, la restauración de la Constitución es muy poderosa y Nueva España la implementa totalmente. Inclusive, por ejemplo, ex insurgentes intelectuales como Quintana Roo elogian esta Constitución. Entonces, el problema que yo veo es tratar de entender que la cultura compartida era muy importante, y en ese sentido, por ejemplo, si leemos el plan de paz y guerra de Cos o otros planes, siempre se habla que es parte de la monarquía, pero que es parte igual y no tiene que ser gobernada por españoles. Entonces, en ese sentido, el autogobierno es muy importante. Está bien. ¿Algo que quisieras añadir? Sí, me gustaría regresar un poco a esta etapa que me parece que sí es la más desconocida del periodo de la independencia. Yo creo que el tiempo de la consumación es el que se presta a una mayor cantidad de interpretaciones, a veces incluso contradictorias.
pero el tiempo más desconocido es este paréntesis absolutista de 15 a 20, de 14 a 1820. De 15. Y yo creo que en este paréntesis es donde se gestan las condiciones indispensables para entender el pacto que significa el Plan de Iguala. Esas condiciones yo creo que se pueden ubicar en elementos muy claros, como esta dispersión de la que se hablaba de la lucha, pero que sí hay una gran cantidad de gente sobre las armas. Es decir, hay un ejército crecido, hay grupos milicianos que se han incorporado a este ejército y hay también grupos insurgentes que, si bien no están coordinados con una cabeza central, están asediando una buena cantidad de las regiones del virreinato. Entonces, esta especie de militarización de la Nueva España entre 15 y 20 es determinante, es parte de este ambiente que reinaba en la Nueva España, que impedía que las actividades se restablecieran, ¿no? Hay un ejército crecido, hay grupos milicianos que se han incorporado a este ejército y hay también grupos insurgentes que, si bien no están coordinados con una cabeza central, están asediando una buena cantidad de las regiones del virreinato. Entonces, esta especie de militarización de la Nueva España entre 15 y 20 es determinante, es parte de este ambiente que reinaba en la Nueva España, que impedía que las actividades se restablecieran, ¿no? Para no ir más lejos, el camino más importante del virreinato, el que unía Veracruz y México, estaba prácticamente militarizado, porque los comerciantes no podían transitar por ahí, porque había una serie de bandas de delincuentes que podían o no decirse insurgentes, pero lo cierto es que estaban rompiendo con la cotidianidad. Entonces, me parece que tenemos que tomar en cuenta esta cotidianidad de la guerra, ¿no? Esta ruptura de la sensación de paz, ¿no? Entonces, 15 a 20 pone las condiciones de una manera tan difícil que efectivamente se tiene que encontrar una salida que pase por la independencia, pero sobre todo ofrezca soluciones para restablecer condiciones de paz y de seguridad, ¿no? De concordia en el virreinato. Y yo creo que va variando por regiones también, ¿o no? Claro. Sí, las percepciones, las necesidades. Hay zonas en que la insurgencia empieza muy temprano y acaba muy temprano. Muy temprano. ¿No? Está tan atomizada que tendríamos que verlo de manera regional y esto hace más difícil. Los grandes movimientos, como quiera que sea, se pueden seguir más fácilmente, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el restablecimiento del sistema constitucional que tuvo lugar en España en 1820 incide de manera, pues, por demás directa en todo el proceso novohispano, en todos los acontecimientos novohispanos. Entre otras cosas porque da lugar a que otra vez vuelvan los diputados a Cortes, como fueron en 10 y luego más tarde, que vayan los diputados a Cortes y hagan una serie de propuestas ante las Cortes españolas, algunas de ellas ya vinculadas con una mayor independencia dentro de la propia monarquía. Creo que esto es muy interesante. Entonces, doctor Rodríguez, tú que has trabajado tanto esta temática, bueno, cuéntanos algo de este restablecimiento y de estas propuestas que presentan los diputados, porque luego se nos olvida lo que ocurre del otro lado del Atlántico, y habría que tomarlo en cuenta. Bueno, hay que entender que el regreso de Fernando VII no quiso decir absolutismo total. Al principio él estaba dispuesto a aceptar propuestas de sus ministros para mejorar relaciones con América, pero cuando pasaba el tiempo ya los más reaccionarios tenían influencia y él era un rey vulgar, es decir, se llevaba con gente baja y un grupo intentó asesinarle en un burdel. Entonces el pueblo sentía que la monarquía estaba decayendo en España y había esa actitud negativa al rey, porque acuérdense que desde 8 hasta que regresa en 14 todo se hizo, inclusive la insurgencia se hizo a nombre del rey, y entonces debía ser un gran rey, pero no fue. Y ya avanzando los años, él oía a los consejeros que dicen: tienes que conquistar América y prepara ejércitos. Y lo que sucede en España es que el movimiento que se levanta, el movimiento militar, no tiene éxito, pero después las ciudades restablecen
los recintos constitucionales y las diputaciones provinciales y salen de las cárceles y conventos donde estaban los liberales, entre ellos Miguel Ramos y Arizpe, y vienen a su posición importante de ser políticos avanzados de esa situación. Entonces el rey dice que va a obedecer la Constitución, etcétera, pero todo el mundo sabía que el rey no lo iba a hacer. Entonces la situación en la monarquía española era que en la península había este conflicto, pero habían ganado los liberales por el momento. Entonces el primer gabinete de ministros se llamaban los presidiarios, porque todos salieron de las cárceles. Y lo que es importante conocer es que había relaciones con Nueva España. Por ejemplo, Michelena, que era de Valladolid, tenía una importante conexión de ahí, y ahí se están intercambiando ideas. Entonces, yo sostengo que hay este grupo que les llama autonomistas porque quieren autogobierno, pero no quieren rechazar al rey. Entonces, se puede ver que hay dos líneas. Una línea es, como hicieron antes, ganar las elecciones, y hubo elecciones por todas partes. Así es, todo el territorio. Todo el territorio se eligieron más de 1,000 ayuntamientos y 40 y pico diputados a las Cortes, y de ahí surge lo que yo llamo el plan Michelena, porque él fue el que le propuso, después Alamán lo corrigió, pero el proyecto es un proyecto muy interesante porque propone la creación de 3 reinos, con la Constitución de Cádiz, con el rey o príncipes, y es casi lo mismo que el plan de Iguala. Y eso es porque estaban conversando. Y cuando llega O'Donoghue, que es un personaje importantísimo... Pero ya te adelantaste mucho. Sí, ¿no? Cuando llega él firma con Iturbide, porque, como dice después Iturbide, es como si él me ayudó a escribir el plan. Pero eran estas ideas que venían de los dos lados. O'Donoghue era un gran liberal, fue ministro de guerra durante la guerra contra los franceses. Pero ¿por qué no esperamos hablar de O'Donoghue ahorita? Primero vamos al movimiento Trigarante, si no te importa. Claro, con todo gusto. Porque sí quiero que toquemos O'Donoghue, que me parece una figura que también hemos olvidado mucho. Pero antes de O'Donoghue, de la llegada de O'Donoghue, creo que tenemos que tratar un poco del movimiento Trigarante. Le hemos atribuido todo a Iturbide quizá, pero hay mucha gente atrás. Lo que sí es maravilloso del movimiento Trigarante, hasta donde yo entiendo, es el apoyo que logra de gran mayoría de los novohispanos, incluyendo a los insurgentes, y esto es lo que lleva finalmente, de alguna manera, la coyuntura final a alcanzar la independencia. Entonces le quisiera preguntar a Rodrigo, que se ha ocupado en los últimos tiempos de todas estas cuestiones, que si nos habla un poco del movimiento Trigarante, para luego terminar con la consumación, ¿sí? Que además va muy relacionado con el panorama que nos acaba de dibujar el doctor Rodríguez, porque si no se puede entender un movimiento como el de Iguala en 21. Es decir, es una Nueva España enormemente convulsa en el sentido político por el restablecimiento constitucional, es decir, elecciones en todos los niveles, para cortes, para diputaciones provinciales, para ayuntamientos, pero sobre todo me gustaría destacar la vivacidad del debate público en los papeles, ¿no? En los folletos, en la prensa periódica. Eso es cierto. El sentimiento que se destaca en estos papeles es de una aceptación de la Constitución. Esto me parece ineludible para entender el plan de Iguala, porque surge una especie de consenso de que cualquier propuesta tiene que partir de la aceptación de la Constitución. Entonces, el plan de Iguala en 21 no puede rechazar un sistema constitucional. Luego le vendrá a agregar otras cosas, pero por principio de cuentas acepta la Constitución de Cádiz. Bueno, ¿qué es el movimiento Trigarante? En sentido estricto es este pronunciamiento militar de una parte del ejército que es enviada al sur para combatir la última insurgencia, esta de Guerrero, ¿no? Sin embargo, bien sabemos que es mucho más que un pronunciamiento militar. En realidad es una campaña política, y esto la historiografía lo ha tratado desde el primer momento. Es una casi campaña diplomática, pero no hay que perder el detalle de que también es un pronunciamiento militar. Es decir, sí hay levantamientos, sí hay sangre, sí hay sitios, sí hay batallas, pero sobre todo sí queda muy claro que los pactos se cierran en sentido político y que la gran ventaja de este plan de Iguala es que sabe hablarle a cada quien
con las palabras que cada quien quiere escuchar. Entonces, a los insurgentes que se mantienen en armas les ofrece la independencia del reino, pero también sabe ofrecer a los militares y a los religiosos descontentos que se ven atacados por los decretos radicales de las Cortes, sabe ofrecerles el respeto de sus fueros, por ejemplo. También sabe ofrecer a los grupos de élite de cada ciudad, de cada comunidad, la posibilidad de afianzar el poder en sus propias comunidades. Creo que este es un aspecto que tiene que ser estudiado con mucho mayor detalle y que nos ofrecería las claves para entender el movimiento de Iguala, es decir, la negociación que se da en cada una de las provincias, porque se respeta de acuerdo a las instituciones constitucionales, es decir, a los ayuntamientos y a las diputaciones, se respeta esa autoridad de facto, pero también sobre la base de una nueva independencia. Entonces, creo que el movimiento trigarante es, en pocas palabras, el consenso que existe entre una infinidad de grupos para lograr una independencia, que luego ya se verá, como hemos platicado con la doctora Jiménez, que es un acuerdo relativamente efímero, pero que es sumamente efectivo. Es decir, en 6 o 7 meses se logra este paseo de las provincias que decía Lamán y se logra la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ¿no? Eso es el movimiento trigarante a grandes rasgos. Guadalupe, ¿cómo verías tú esta vinculación, ¿no? Bueno, el papel de los insurgentes en este movimiento trigarante? Que la historiografía oficial, o la historia oficial, o la versión que más conocemos, es que fueron los insurgentes y no fue Iturbide, sino fue Guerrero más que otra cosa el que logró el... Mira, yo creo que eso ha sido una distorsión de los hechos históricos y explicable, creo yo, y aquí está el doctor Rodríguez, que es experto en Vicente Rocafuerte, pero bueno, Vicente Rocafuerte, en su bosquejo ligerísimo sobre la Revolución de México, hace realmente un panfleto en donde desvirtúa el movimiento para poder... Sí, él tenía una misión que cumplir, sí, que era evitar que Estados Unidos aceptara la independencia del Imperio Mexicano, al Imperio Mexicano sobre todo. Ese es su papel. Él no está escribiendo historia, está escribiendo un panfleto propagandístico. Yo le he contado a veces en párrafos 27 adjetivos, todos negativos. Es decir, sí, eso... Sí, esa es es mucho lo de la época, es totalmente apasionado y tiene una misión que cumplir. Lo que sucede es que este panfleto está vivo en la historiografía. Yo creo que la explicación que él da, por ejemplo, del plan de la Profesa, de la conspiración de la Profesa, que dice que es un grupo de serviles de donde nace el plan de Iguala, es totalmente falso. Iturbide va a negarlo. No sé si se acuerdan en sus memorias que él dice que ese grupo de serviles que se unieron a la Profesa no tiene nada que ver con el plan de Iguala. Quien lea el plan se dará cuenta. Yo creo que el plan de Iguala tiene más raíces, mucho más atrás. Claro que no se llama ni siquiera plan de Iguala, se llama Plan de Independencia de la América Septentrional. Lo conocemos con Iguala porque se proclamó en Iguala. El Congreso de Chilpancingo no se llamaba Congreso de Chilpancingo. Sí, les decimos así. Ni la Junta de Zitácuaro. Exactamente, tienen su nombre. Y el nombre, los 5 ejemplares del plan de Iguala, las 5 copias que se hacían normalmente de todo documento importante, así se llama. Y cuando uno ve que va siguiendo mucho las diferentes propuestas de los diferentes movimientos de independencia que hay, porque no hay uno solo. Yo no les llamo de autonomía ni autonomistas, porque nunca he encontrado la palabra en todos los documentos que he leído. La autonomía sí existe como palabra desde los griegos, pero ellos no la usaron. Ellos usan más el término emancipación, liberación, que tiene más que ver con lo que escribían, sobre todo muy basado en términos bíblicos a veces. Usan autogobierno. E independencia también, abiertamente. Independencia sí la usan. Y claro que la usan porque el primer documento que existe en el mundo como declaración de independencia es la de 1776. Unos meses después fue impresa en la propia Madrid, el documento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Claro que lo conocen, pero bueno, yo creo que la palabra independencia y el contenido de ese término va variando. Todas las palabras tienen su historia también. Así es. Y entonces la independencia va a ser explicada también a nivel regional de una manera diferente. Hay varios escritores que están ya viendo que es
eminente y que no hay manera de que no venga la independencia de la América Española. Y están proponiendo cómo separarla. Y yo ahí veo, por ejemplo, la influencia del abate de Prat, este arzobispo de Malinas, que escribió más de 75 obras, de las cuales 15 son precisamente sobre la separación que él llamaba de las colonias. Yo no uso el término, él sí lo usa, porque como europeo y nunca vino a América, lo usa. Él desde 1795 está proponiendo que deben de separarse porque ya son como hijas que han crecido y ya tienen todas las características para poder separarse. Y tiene esa frase que después el Plan de Iguala va a usar, cuando ya la rama es igual al tronco, ¿no? Cuando ya el fruto ya está igual que el de donde va, de la planta. Hay mucho la idea de que ya llegó la edad de las colonias a separarse. Y eso no es nomás él, es toda una discusión y un debate en la propia Europa y aquí. Es lo que decía Jaime, que hay un sustrato. Hay un sustrato intelectual, política, que están pensando. Sí. Pero disculpe, pero hay que darse cuenta que eso empieza en 9, especialmente Zacatecas, pero también Querétaro y otros insisten. Somos una parte integral e igual de la monarquía española. Pero tienes toda la razón, nunca usaron el término autonomía, pero yo lo uso porque se puede explicar en una forma, ¿no? Pero el argumento también hay que entender que hay un pacto entre el pueblo de América y el rey, y no entre el pueblo de América y España. Exacto. Lo que yo he oído es que gente dice España como si fuera algo unido, y que los españoles, pero no se dan cuenta que 80 y pico % de los españoles eran campesinos. Claro. Entonces estamos hablando de los dirigentes de eso. Y que España también se está construyendo como nación. Como nación moderna, y bueno, en ese proceso pierde a sus colonias. Se moderniza muchísimo, pero pierde a sus colonias. Bueno, lleguemos a Donojú, porque todavía nos falta hablar del imperio y creo que no tenemos demasiado tiempo. Jaime, te pediría que hablaras algo de O'Donoghue, porque creo que es un personaje que duró muy poco, apareció en escena muy poco, pero creo que nos podrías decir brevemente la importancia del personaje. Bueno, como decía, fue un militar distinguido. Wellington dijo que era el mejor general español, y era un personaje muy liberal que llegó a tener amistades con los americanos, muy especialmente con Ramos Arizpe. Él fue uno de los que participaron en uno de los complotes, creo que era el gran plan masónico, para tomar control de la monarquía. La Inquisición le arrestó, le torturaron, le quemaron sus dedos, nunca dijo quiénes eran los otros. Y cuando regresa a la Constitución es nombrado jefe político y capitán general de Andalucía. Ramos Arizpe y Michelena y otros proponen que se cambien las autoridades en América, y Ramos Arizpe está negociando por 6 meses con O'Donoghue para que él acepte el cargo del nuevo capitán general. Entonces él viene ya creyendo que las cosas habían cambiado, y Ramos Arizpe tiene en su carta a su hermano, dice qué gloriosa es España, que ahora está haciendo esas cosas maravillosas, etcétera, etcétera. Y así es que cuando sale O'Donoghue, él cree que va a pasar 2 cosas. Uno, que la Constitución tiene que apoyarse, y 2, que se va a llevar a un acuerdo de regencias. Entonces por eso se une con Iturbide. Y cuando llegan a Tacubaya, donde se hospedan en el Palacio Arzobispal, O'Donoghue hace claro que él no va a tomar no va a ser el dirigente de este movimiento, y eso es lo que da a Iturbide la oportunidad de establecerse como el director de este movimiento. Pero hay otras gentes que se oponen, y este es el grupo que llaman borbonistas. Yo le llamo autonomistas porque querían autogobierno. Ellos dicen como las Cortes de Cádiz eran soberanas, el rey era solo el sirviente de la nación, entonces esa es como querían ver a la persona que llegara. Y de ahí surge el conflicto entre la idea militar de mandar y la idea legislativa de que el Congreso es el
poderoso. Entonces, eso continúa inclusive después de que Iturbide se va, hay el conflicto entre las Cortes y las provincias, y las Cortes dicen, no, tenemos la soberanía, y las provincias dicen, no, nosotros tenemos soberanía. Entonces, ahí hay esta discusión, pero todo lo que discuten y lo que yo he visto en los documentos es que están siguiendo la cultura política hispánica, y en muchos casos, y termino aquí, hasta 23, cuando las provincias están cambiando a estados, dicen en sus documentos, esto se puede hacer, seguir las reglas de la Constitución de España siempre que no nos afecte en una forma negativa. Así es que el peso de la cultura compartida me parece que es muy importante. Y termino, sí, ya aquí sí termino. Sí, porque ya te me fuiste a 23 y todavía no hemos pasado el imperio de Iturbide. Perdón, este primer gobierno independiente que va a marcar todo el proceso posterior, que tú has trabajado tanto, bueno, que ustedes también han trabajado tanto, y a mí lo que me impresiona mucho de este primer gobierno, que debió de haber sido exitoso, porque hay un gran consenso, por lo menos eso parece, ¿no? Pero es, como ustedes señalaron, muy efímero este consenso, y es un imperio que fracasa con una rapidez brutal, ¿no? Es un fracaso que va a ser costosísimo para el nuevo Estado mexicano, ¿no? Entonces, creo que sí, el imperio de Iturbide habría que también analizarlo más profundamente, no desecharlo como algo que ocurrió y que no debió de haber ocurrido. ¿Qué pasó en esos meses del imperio que a mí me interesa conocer y que creo que a todos, ¿no? Bueno, Rodrigo. Sale muy a las claras que el pacto era efímero y que el único punto de consenso era la independencia, no la forma de gobierno. Entonces, me parece que el imperio de Iturbide echa por tierra la posibilidad monárquica que era respaldada por muchos, es decir, si nosotros lo miramos en perspectiva, era la opción de gobierno más natural en ese momento, más aceptada, pero sin embargo, había un buen grupo y un grupo poderoso que creía muy certeramente que la república era también una forma de gobierno. Entonces, me parece que en el imperio se ve la deficiente actividad política de Iturbide como emperador, como jefe de Estado. Es decir, no puede dialogar con el Congreso. Y el imperio es un permanente enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, a grado tal que termina por diluirlo, y es la clausura de un diálogo político que permitiera el establecimiento de un Estado, digamos, sin llegar a las armas, sin llegar a una salida armada. El punto clave, son dos puntos claves que me parece que terminan de marcar el fracaso del imperio de Iturbide. Uno es, muy sencillo, es el estado de quiebra de la hacienda. Así es. O sea, no hay dinero ni para pagar al numerosísimo ejército, es decir, es un estado quebrado y eso pues no son condiciones para fundar un estado independiente. Y el otro pasa por las provincias. No en balde, el movimiento que termina con Iturbide, es decir, el plan de Casamata, es un movimiento provincialista, ¿no? Porque le trata de regresar la soberanía a las provincias, y era algo que el imperio estaba tratando de acallar, ¿no? Entonces creo que son los dos puntos que dejan muy en cuenta que Iturbide no podía ser emperador, sí. ¿no? Pues creo que hay que ver la evolución, porque eso es muy importante en ver los cambios que suceden, porque primero se establece la Junta Soberana, que se autodenomina soberana y que está actuando como la legislatura. Y en otro lado hay la regencia. Que es como el ejecutivo. Que es el ejecutivo, exactamente. Entonces hay un conflicto entre ellos desde el principio. El primer congreso, que se llamaba las Cortes, trató de crear el Estado y se enfrentó con Iturbide, y al fin Iturbide cogió preso como 20 y pico diputados, entre los más liberales. El Congreso. Eso sí. Después se establece otra junta que no tiene éxito. Pero desde las provincias que tienen esta visión de que la legislatura debe ser poderosa, hay una actitud negativa de este Congreso, porque dicen este Congreso no se eligió como se hacía
bajo la Constitución de Cádiz primero y se eligió solamente para ser una monarquía. Por eso insisten en que se haga un nuevo Congreso y el plan de Casamata insiste en eso. Entonces, es de ahí, yo diría, por 21, 22, especialmente 22 con las elecciones, ya empieza a formarse un fuerte movimiento o fuertes movimientos separados en las provincias. Yo creo que hay algo que todavía no hemos llegado a resolver, que es el problema entre quién tiene la soberanía realmente, porque el Congreso va a decir en 22 que la soberanía la tiene él y que tiene los 3 poderes. Y la Constitución de Cádiz hablaba de que el poder ejecutivo, en este caso sería o el rey o el emperador o quien fuera, quien tuviera el poder ejecutivo iba, por ejemplo, a elegir a los magistrados de los tribunales de supremos o la Suprema Corte, diríamos. El Congreso va a decir, no, nosotros tenemos los 3 poderes. El pleito entre un Congreso fuerte o un Ejecutivo fuerte todavía no lo acabamos de resolver en este país. Seguimos enfrentándonos continuamente y nuestras constituciones, las sucesivas constituciones lo han mostrado. A veces le damos más fuerza al Congreso, a veces le hemos querido dar más al Ejecutivo. Yo creo que ese dilema no se resolvió en 21 ni en 23. Pero también hay otra cosa más. Yo creo que hay que añadir, además de la miseria del erario, y que como decía la frase aquella, cuando los sueldos se pagan, las revoluciones se apagan, este imperio efímero, pues fue efímero, pero habría que preguntarse qué gobierno en esos años duró. El único que duró fue Guadalupe Victoria, y duró porque hubo los préstamos ingleses. No hay ningún otro periodo, que eran de 4 años, ni siquiera más, que alcanzaran a terminarse. Hay periodos de meses, hay periodos de 1 año. En realidad todos nuestros gobiernos, nacidos de la Guerra de Independencia, y hay que acordarse que todos nuestros presidentes fueron participantes de la Guerra de Independencia, hasta la época de Juárez habían sido prácticamente realistas e insurgentes, exrealistas e insurgentes. Yo creo que la guerra también teníamos que verla como una estructura que permeó todo nuestro siglo XIX, porque los problemas que la guerra presentó no se resolvieron en la construcción de la nación. Y creo que eso también se nos ha olvidado estudiarla también con sus consecuencias, no solamente con sus antecedentes y su desarrollo, sino las consecuencias que trajo. Y que heredó construcciones políticas muy curiosas, muy como difícil. El pronunciamiento. Es decir, si vemos el pronunciamiento de Riego, que permite el restablecimiento constitucional en 20, tiene enormes semejanzas con lo que hizo Iturbide. Pero luego Iturbide cae también por un pronunciamiento y va a ser un mal endémico, creo que de toda Hispanoamérica, no solo de México, en buena parte del siglo XIX. Entonces son mecanismos de la cultura política que se heredan, que se gestan justo en este momento y luego no se puede derribar. Bueno, yo voy a traer agua a mi molino, pero creo que se gestan desde la época de Morelos. ¿Sí? Perdón, el Congreso de Chilpancingo asume todos los poderes y distribuye su ejercicio. Y dice, a ti te toca el Ejecutivo, a mí el Legislativo, que es el Poder Supremo, y el Judicial, pues se le olvida y hasta Enario lo va a establecer, ¿no? Sí. Y para el Ejecutivo, pues controla acuérdate que Morelos dice, no quiero ser capitán general, y el Congreso dice que no, eres capitán general. Es un pleito un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y bueno, me atrevería a decir algo, mientras el Legislativo, y eso tiene que ver con con la vida política actual de alguna manera, debe de haber un equilibrio de poderes. La tradición clásica es división de poderes, pero equilibrio de poderes, ¿no? Y la supremacía del legislativo, que dominó pues toda la primera mitad del 19, no permitió la consolidación del Estado Nacional. Yo ahí la dejo. Se consolida el Estado Nacional cuando hay un ejecutivo fuerte. Con Juárez y con Díaz. Y luego ellos ya no saben, bueno, Juárez no le tocó, pero a Díaz ya no sabe cómo regresar al orden de la división de los poderes. Pero creo que es algo que, como tú bien dices, no se ha podido resolver. Creo que ahí empiezan, desde nuestra guerra de independencia, desde nuestro proceso independentista, empiezan ciertas vertientes que luego
nos van a Y que, costar por cierto, trabajo hablar de entender. enfrentamientos ejecutivo-legislativo no hay que perder de vista el panorama hispánico. Es decir, en También, España hay un grave enfrentamiento ejecutivo rey, legislativo Cortes 2023, ¿no? Claro, sí. Que terminará con el fracaso del sistema constitucional del 23, pero... Sí, el gran problema, yo diría, que es la quiebra de la monarquía española y que ya no funciona todas sus partes, inclusive España, y por el otro lado el surgimiento del mundo inglés y Gran Bretaña, que es lo que protege a Estados Unidos. Entonces, cuando comparamos a la formación de las dos regiones, Estados Unidos tiene un gran privilegio porque Gran Bretaña le está dando dinero, ayuda, etcétera, y le está protegiendo. Y pues en el mundo español todo cayó, inclusive España. Pero antes, si regresamos a esto de la independencia, lo más interesante para mí es lo que sucede entre los dos congresos, las Cortes Constitucionales y las provincias y después. Ya cuando Iturbide abdica, entonces hay un debate en el Congreso. ¿Cómo organizamos el Poder Ejecutivo? Y algunos querían que hubo una larga discusión, inclusive el nombre. Entonces se hace el triunvirato de 3 personas, sí, cada una circulando. Bueno, después hay un conflicto entre las provincias y este Congreso. Entonces se elige un nuevo Congreso. Ni las provincias ni el nuevo Congreso quiere cambiar el Ejecutivo porque era un sirviente de la legislatura, entonces se quedan los mismos señores todos estos tiempos. Y en ese sentido, a mí me parece que nosotros los historiadores hemos dado demasiado crédito a los caudillos, a los generales, porque atrás habían todos estos civiles que estaban manipulando las cosas. Y en ese sentido, pues creo que si estudiamos no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos estatales, se va a ver que hay unos políticos que continúan por todo ese tiempo. No, sí. Y bueno, yo no sé, pero en las legislaturas te encuentras a uno que representa a Guanajuato en un momento dado, a lo mejor en un Congreso Federal, y luego en un central representa al Estado de México. O sea, hay allí un grupo que sigue actuando todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, algo que siempre me ha quedado, y ya para terminar, de cómo Iturbide no percibió, él no era de la élite central, digamos, ¿no? Él era de una provincia importante, pero era una provincia. ¿Cómo no percibe la fuerza que tienen ya este regionalismo novohispano, ¿no? En una primera etapa y que más tarde se va a reflejar en el regionalismo de la primera etapa del México independiente. Eso es algo que me gustaría en algún momento aclarar. Bueno, creo que ya para cerrar un poco para empezar a cerrar, hay algo que me interesa mucho, y esto pues ustedes lo tienen muy a la punta de la mano, que es cómo ha sido abordada esta temática por la historiografía y bueno, sugerencias en cuanto a por dónde deberíamos de empezar a trabajar, ¿no? Pues comenzamos diciendo que es el periodo que se presta a interpretaciones más contradictorias, ¿no? Y es cierto, es decir, existe la tesis de ver a la consumación como una contrarrevolución, como una reacción conservadora, como una alianza de élites, ¿no? Una gran componenda se le ha llegado a decir. También la tesis en gran parte sostenida por el doctor Rodríguez de el triunfo radicalizado del autonomismo, ¿no? En función de otras circunstancias. Incluso hay gente que dice que se trata de una gesta personal, ¿no? Que es el triunfo de Iturbide y poco más. También quien ve más las circunstancias españolas e hispánicas, ¿no? Y en consecuencia lo que sucede en Nueva España. Es decir, creo que da para mucho y creo que todas las interpretaciones aportan una cuota de comprensión al proceso, porque en verdad es un proceso muy contradictorio. Pero me parece que gran parte de la riqueza de este proceso se encuentra en lo que se está estudiando en este momento y está por estudiarse, que son las regiones, que son redes civiles y políticas que están detrás de las grandes figuras que ya están bien estudiadas o un poco mejor conocidas y que nos van a dejar percibir cómo se interpretó en su momento
la oferta del Plan de Iguala en cada una de las provincias. Entonces creo que este es uno de los aspectos más importantes por el cual se puede entender el movimiento trigarante, ¿no? El de las provincias. Está bien. Yo quisiera nada más añadir que tenemos también el peso de toda una época en que estos años de 20 a 23 se satanizaron. Yo me acuerdo haber estado en la universidad cuando el presidente Echeverría proclamó un decreto nombrando el único consumador de independencia a Vicente Guerrero. Y llegaba a tal grado ese absurdo que uno de mis profesores nos platicó que a él le pagaron dinero para que hiciera el discurso que se iba a hacer en Iguala en 1971, precisamente a los 150 años del Plan de Iguala, para que se hablara solamente de Guerrero en Iguala, se prohibiera hablar de Iturbide y sobre el Plan de Iguala. Es decir, se llegó a excesos, como decir que el Plan de Iguala lo había creado Guerrero, se llegó a decir que la bandera la había creado la esposa de Guerrero, es decir, unas barbaridades. Yo le pregunté años después al expresidente Echeverría cómo se le ocurrió decir tamaña barbaridad. Dije, la historia, señor, no se hace por decreto. Usted salió con eso y nos reímos mucho en las aulas de la universidad, diciendo qué locura, ¿verdad? Dice, mira, eso se hace por política. Sí, eso que se hizo y que sí existió en muchos años en nuestro país, de tener una historia impuesta y satanizada, había buenos y había malos, había villanos, había héroes. Yo me acuerdo cuando quise hacer la primera tesis de licenciatura sobre el periodo de 1821, me alertaron que no pasaría el examen. Ningún profesor me iba a pasar porque estaba yo tratando el año 21. Yo les dije que me valía y lo que hice es tratar, y mi primera tesis fue pues, México en 1821, ¿verdad? Pero había ese ambiente que a lo mejor hoy ya no lo recordamos. Pero bueno, ha habido siempre México es un país donde la historia oficial tiene un gran peso. Sí. Y es interesantísimo el estudio de esta historia oficial, o sea, la historia gubernamental, para que no me regañen algunos de mis colegas que dicen que no existe la historia oficial, la historia desde el punto de vista del gobierno. Sí. Y yo sí legitimo para un régimen que sea legítimo y legal el que utilice la historia, porque todos lo hacen, ¿no? Todos utilizan la historia para explicarse, ¿no? Por eso tenemos tan espléndidos historiadores en la primera mitad del 19, porque todos participaron en la construcción del México nacional y quisieron hacer su explicación. Pero yo creo que siempre ha habido un espacio en la academia que ha sido muy libre y que, por desgracia, y por eso me gustan este tipo de actividades, que para nosotros son un poco fuera de lo que hacemos, pero de tratar de dar a conocer lo que se está trabajando en otros lados, porque creo que ese es el problema que tiene la academia, que no comunicamos al público en general todo lo que estamos trabajando. Pero sí, el peso de la historia oficial no lo podemos negar, Guadalupe. Sí, es que mira, por ejemplo, aquí estamos 3 investigadores, hemos publicado libros sobre esta época, varios, pero yo sí creo que eso no llega al aula de primaria. Estoy cansada de hacer trabajos para niños en donde me doy cuenta que ni siquiera los maestros están al día de lo que se está investigando, y es comprensible. Otro problema también muy serio es que por mucho tiempo nuestros libros no están basados en investigación en documentos. Hay mucho de refritos de la bibliografía, continuos, no digo de los académicos, sí a nivel, diríamos, de lo que se maneja en la primaria sobre todo. Y creo yo que eso sí ha afectado la falta de comprensión de este periodo. A cada rato yo me encuentro esta frase, el autoproclamado emperador. Cualquiera que analice las actas del primer Congreso Constituyente ve que ahí no hay una autoproclamación, pues tenemos la representación que pide precisamente Valentín Gómez Farías con 46 diputados pidiendo que sea emperador. Están los 61 militares que piden lo mismo. Y hay una serie de peticiones que están en las discusiones de las actas. Claro que no se autoproclama. Tenemos todas estas distorsiones y las seguimos repitiendo. Entonces creo sí que a lo mejor son inercias que ya traemos y que a lo mejor poco a poco en este tipo de programas se puede ir diciendo, señores, nuestra historia es algo que debe estar abierta a la investigación, a la discusión, a las diferentes percepciones, pero que esa es la única forma que nos vamos a entender como país y que es muy válido que tengamos diferentes opiniones, pero que estén sustentadas. Gracias, Guadalupe.
Jaime, algo muy, muy breve porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo diría que lo que ustedes describen pasa en todos los países, inclusive en Estados Unidos, donde yo vivo. Es que, como dijo nuestro amigo Kriston Archer hace muchos años, la historia es demasiado importante para dejarla en las manos de los historiadores, porque nosotros estamos buscando la verdad. Sabemos que no podemos legar completamente, pero eso es lo que buscamos. Pero los gobiernos, los maestros, los políticos quieren formar una historia que les ayude, ¿no? Y termino con el caso más, yo diría, más famoso. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, era parte de un grupo de deístas que creían que Dios empezó el universo y ya se fue. Es decir, el universo está funcionando. No se puede rezar porque Dios no nos oye, ¿no? Pero los que no les gustaba eso, hicieron un monumento de Washington hincado rezando, y Washington se hubiera muerto si hubiera visto eso, ¿no? Pero se tiene que cambiar porque el padre de la patria no puede ser una persona que no reza. Está bien. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Y me queda nada más darles de nuevo las gracias a todos ustedes por sus interesantes intervenciones y por haberse tomado la molestia de venir hasta acá. Y también darles las gracias a quienes están viendo este programa. Hasta luego. Hay una mentalidad central, sí, pero no hay centralismo. El gobierno nacional, en sentido estricto, entre menos participe al interior del país, mejor. Siempre hablamos de que copiamos la Constitución de Estados Unidos. La ciudad es la que le da el nombre al país independiente. ¿Sí? Podemos pensar que Santana fue el país de un solo hombre, por Dios. Sí. Los grupos populares ya se acostumbraron durante la guerra a negociar su participación en la política a través de las armas.